Hola mi gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de ABC Financiero. En esta sesión vamos a hablar de oportunidades de negocios reales, cómo identificarlas, cómo convertir un problema, una tendencia, una necesidad o incluso una ventaja competitiva en una oportunidad de negocio. ¿Cuál es la diferencia entre una idea de negocio y una oportunidad de negocio? Yo sé que abundan muchos vídeos, mucho contenido hablando de cómo generar ingresos, de ideas de negocio, pero lo que no abunda mucho es en realidad el pensamiento, cómo incentivar y fomentar el pensamiento emprendedor. Cómo tú, por ejemplo, pasas de la queja a la solución. Cómo tú, por ejemplo, pasas de ver un problema a ver una oportunidad de negocio y por lo tanto a crear nuevos negocios o a implementar modelos de negocios que te podrían ser rentables. Entonces eso es lo que yo pienso hacer a partir de ahora en una serie de videos, así que prepárate y concéntrate que vamos a hablar de negocios. Fíjate que estoy empezando aquí con una oportunidad de negocio que en realidad es un problema. Es una noticia que vi en un periódico y quiero que vean a partir de ahí cómo nosotros llegamos a la conclusión de que es una oportunidad de negocio y cuáles ideas, no solo una idea de negocio, sino varias ideas de negocio se pueden generar a partir de esta oportunidad de negocio. Pero antes de empezar la explicación en concreto, necesitamos entender lo que es una oportunidad de negocio. Así que vamos a darle un poquito para atrás y vamos a hablar de lo que es esa oportunidad, cómo evaluarla, cómo identificarla y cómo saber si efectivamente estamos ante una oportunidad o un problema que para nosotros no es viable crear negocios. Primero que todo, ¿a qué hace referencia una oportunidad? Una oportunidad de negocio en este caso. Hace referencia a un momento, a una circunstancia, a un lugar o incluso a una ventaja competitiva que nosotros podemos aprovechar para hacer un negocio viable y rentable también. Eso es una oportunidad de negocio. Ahora bien, tenemos que diferenciar entre lo que es una oportunidad de negocio y una idea de negocio. Una oportunidad de negocio es esa brecha, eso que vemos, ese problema que vemos. Suele ser un problema, una necesidad, una tendencia o una ventaja que nosotros vemos en hacer algo. Suele ser eso, una oportunidad de negocio. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos, por ejemplo, solucionar ese problema? Ahí entra lo que es la idea de negocio. ¿Cómo nosotros podemos cubrir o satisfacer esa necesidad que hemos identificado de manera latente? Ahí entra lo que es la idea de negocio. La idea de negocio es simplemente la propuesta para satisfacer esa necesidad. La propuesta para montarnos en una tendencia, para aprovechar una tendencia. O sea, la idea de negocio es la solución al problema en este caso. Veremos algunos ejemplos más adelante. ¿Cómo nosotros identificamos una oportunidad de negocio? Que es una pregunta también que debe estar ahí presente. Antes de nosotros inventarnos un negocio, querer emprender, ¿cómo identificar una oportunidad de negocio? ¿Cómo saber si es real la oportunidad de negocio? Entonces, primero que todo, debemos hacernos varias preguntas. La primera es, ¿cuál es el problema? ¿La necesidad o la tendencia? Ok, el problema es que, por ejemplo, salió recientemente, que lo veremos también en una de las oportunidades, que han estafado a miles de personas con entradas de boletas a algunos conciertos. Eso es un problema. ¿Quiénes son los afectados? Esa es la siguiente pregunta. ¿Quiénes se ven afectados? La segunda pregunta. Dentro de esa misma pregunta también podemos sacar quiénes son los beneficiarios de ese problema. Y le voy a explicar por qué más adelante. Porque es cierto que ante una estafa, por ejemplo, los beneficiarios son los estafadores. Pero hay otras circunstancias que los beneficiarios son otros empresarios, que pueden ser tus proveedores, o que pueden ser tus competidores, o que pueden ser simplemente tus clientes. Así que es importante que nos hagamos esas dos preguntas en el segundo ítem.
¿Quiénes se ven afectados primero? Esos son mis clientes potenciales. Ok, ante una estafa de boletas de concierto, por ejemplo, para seguir el mismo ejemplo, los afectados son los usuarios, los amantes de ese concierto, los que quieren ir al concierto. Entonces ya yo tengo un público más o menos identificado. Pero además de eso, tengo también las plataformas digitales de venta de boletas que tienen una debilidad, ¿sabes? Que son afectadas por esa debilidad. Entonces, ve más o menos la idea por dónde voy. Vamos a entrar en detalle más adelante, así que esto es solamente por arriba. La pregunta número 3 que tenemos que hacernos para nosotros identificar una oportunidad de negocio es: ¿qué necesitan para solucionar ese problema? Ok, ya tenemos los afectados. Primero tenemos el problema, ya sabemos cuál es el problema. Es que están estafando a la gente porque están falsificando los boletos. Ese es el problema. ¿Quiénes son los afectados? Los usuarios y las compañías de venta de boletas. Ya tenemos los dos clientes. ¿Quiénes son los afectados? Número 3. ¿Cómo solucionarán ese problema? O cómo nosotros podemos solucionar ese problema a través de esa necesidad. ¿Qué necesitan? Necesitan un software más robusto que garantice que no sean falsas las boletas, por ejemplo, un ejemplo hipotético. O necesitan un escáner que verifique que cada boleta o que cada ticket, los usuarios, sea certificado de algún método, de alguna manera, en que es la boleta real y no falsificada. O necesitan un software para comprobar que tienen un ticket o incluso un código único que le dé, ¿sabe? Que le dé garantía de que es la boleta real. Un sinnúmero de cosas que se necesita para resolver el problema. Y la pregunta número 4. ¿Alguien se está beneficiando actualmente de ese problema? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Necesitarán algo para aumentar sus beneficios? Ahí era que yo le hablaba ahorita, que tenemos que ligar quienes se benefician de un problema, por ejemplo. Porque a veces los problemas también son creados. Y si llegamos a la conclusión de quienes se benefician, podemos también aprovechar el problema. Sin ser oportunista, porque también hay una parte ética que lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí también entran los competidores. Si hay alguien ya establecido que está ofreciendo una solución a ese problema, ¿cómo la ofrece? ¿Cuáles son las brechas que vemos? ¿Qué podemos mejorar a su propuesta? Así entonces es como pasamos a identificar una oportunidad de negocio. ¿Cómo la evaluamos? La evaluamos de una manera muy sencilla. Ya tenemos las informaciones más importantes. Y esto aplica para cualquier oportunidad de negocio. Es importante que entiendan esto. Esto aplica para una oportunidad de negocio, la era digital, o sea, una oportunidad de negocio digital, un e-commerce, por ejemplo. Aplica para una cafetería tan sencilla como suena, aplica para, no sé, para una plataforma de cualquier tipo. Siempre y cuando sea negocio, necesitamos ver que hay una necesidad, que estamos atrás de una necesidad. No podemos hacer un negocio por sentimiento, porque yo creo que va a funcionar. No, necesitamos ver la necesidad o el problema, o si es una tendencia, necesitamos entender que hay una tendencia y que queremos aprovecharla. No podemos hacerlo simplemente por caprichos, A eso me refiero. Entonces, ¿cómo evaluar una oportunidad de negocio? Lo primero es que tenemos que definir la oportunidad de negocio y conocer la relevancia del momento. ¿Por qué? Porque es sencillo. Hay problemas que no está al alcance de nosotros, que nosotros no podemos resolver, que hay que dejárselo, por ejemplo, al Estado. Hay problemas que son, te voy a poner hay una necesidad que, por ejemplo, del transporte o de que las personas se muevan de un punto a otro. Normalmente al Estado le corresponde ese tipo de infraestructura. Existe la necesidad, podemos ver también la relevancia de que las personas se puedan transportar de un lugar a otro por una carretera segura, pero esa carretera, esa infraestructura tan grande, en realidad deberíamos de dejárselo al Estado. Es un ejemplo muy hipotético de que hay algunas necesidades y problemas de que en realidad
realidad no son viables para nosotros. Por eso necesitamos evaluar la oportunidad si en realidad es viable para nosotros proceder con una idea de negocio. Espero que entiendan el punto. Entonces, definimos la necesidad, el problema o la tendencia. ¿Okay? Siguiendo el mismo ejemplo de las estafas en concierto, podemos definirla de una manera muy sencilla. Podemos decir, bueno, existe la necesidad de crear un sistema seguro para evitar el falseo o la falsificación de boletos de concierto. Ya conocemos la necesidad. ¿Por qué es relevante? Es relevante porque los usuarios pierden dinero y las plataformas que venden la boleta pierden clientes y reputación. Esa es la relevancia. O sea, mira cómo en un pequeño párrafo nosotros podemos definir el problema y también la relevancia, tan sencillo como eso. Veremos mucho más ejemplos ya cuando pasemos de la teoría a la práctica. Luego de eso, también para evaluar la oportunidad es importante entender el tamaño del mercado, que no es muy difícil. Basta con ver, por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo, cuántas personas han sido estafadas. O en volumen, ¿cuánto representa? Estamos hablando de que fueron estafados con $400,000, por ejemplo. Ya sabemos más o menos por dónde ronda el mercado en un país, en un concierto. Si tú lo multiplicas, que hay diferentes estafas en las diferentes regiones o en los diferentes países de una región, te vas a dar cuenta más o menos de cuál es el tamaño real del mercado. Entonces, luego de nosotros conocer el tamaño real del mercado, pasamos a lo que es el horizonte temporal. ¿Qué significa eso? O sea, para evaluar una oportunidad necesitamos saber si no es algo del momento. O sea, porque si es algo del momento no tiene sentido que creemos un negocio en relación a eso. Porque es algo muy pasajero, es algo muy efímero. Queremos hacer negocios que sean duraderos y que nos provean un ingreso sólido. Porque al final vamos a dedicar tiempo, dinero y energía a la creación de una idea de negocio que solucione un problema. Entonces necesitamos también que perdure en el tiempo. Entonces, en este caso podemos decir en el horizonte temporal, todos los años se ven eso. En los últimos 10 años yo vengo escuchando la noticia de conciertos masivos, por ejemplo en la región de Latinoamérica, que siempre suceden estafa. O sea, es una cuestión que está latente ahí. Cada vez que hay un concierto masivo, como por ejemplo el de Bad Bunny recientemente en República Dominicana, o el de Daddy Yankee en Perú, que surgieron varias estafas que movieron más de $500,000. O sea, en estafa. Y siempre lo vemos cada año. Cada año que surge un concierto masivo, hay un problema. Entonces, ahí está el horizonte temporal. Pero también hay algunas tendencias, por ejemplo, del momento que tenemos que evaluar. Ok, hay una tendencia, por ejemplo, a comprar el low fast fashion. O sea, esta ropa de bajo precio que ahora mismo está en tendencia y la gente está ahí. Tenemos que evaluar si va a durar, si es una tendencia, si es un comportamiento que... Y eso no es tan difícil tampoco de evaluar ni de estudiar, ¿eh? Vamos a verlo más adelante. Y finalmente debemos saber la situación competitiva. ¿Quiénes están en el mercado que están proporcionando una propuesta para resolver ese problema? ¿Hay alguien detrás, por ejemplo, hay alguien interesado en resolver ya las estafas de los conciertos? Tenemos que hacernos esa pregunta porque esos son nuestros competidores. ¿Cuáles son las propuestas que ellos están ofreciendo? Y si no la hay, pues tenemos el camino abierto para nosotros emprender y entrar con nuevas ideas creativas que puedan resolver ese problema. O si ya la hay, evaluamos si hay alguna brecha y qué tan concentrada es la competencia en el mercado que pueda ser útil para nosotros. Si hay alguna brecha que podemos nosotros mejorar o mejorar los procesos que ya están existentes, pues entonces entramos con nuevos procesos, nuevas ideas y por lo tanto nuevos negocios. Entonces, ¿cómo identificar una oportunidad? Pues fíjate, ya hemos visto los 4 pasos básicos. ¿Cuáles son las preguntas relevantes que debemos hacernos para identificar una oportunidad? Así que yo te voy a poner algunos ejemplos. Mira,
En España salió recientemente, que esto está en diferentes periódicos, como por ejemplo el periódico.com, elpaís.com lo podemos ver, en este también autobit.es. Y el titular: esta es la fecha en que se prohibirán los coches diésel en España, o diésel como le dicen aquí. Entonces, eso aparentemente representa un problema para muchas personas. ¿Para quiénes especialmente? Especialmente para los que poseen en la actualidad coches diésel, pero también para los talleres que reparan coches diésel, pero también para los concesionarios o, peor aún, para los fabricantes que fabrican coches diésel. Eso representa, mira que ya he identificado cuatro tipos de personas, o sea, personas física y jurídica, que tienen este problema, que se enfrentan a este problema. ¿Qué pasa? Que esos 4 tipos de personas tienen diferentes negocios que resuelven su necesidad en el momento. O sea, por ejemplo, y de ahí surgen, el concesionario puede cambiar a coches eléctricos, puede cambiar o empezar a hacer sus cambios, aunque muchas veces se demora en hacer el cambio, pero básicamente para ir a la vanguardia decide cambiar, por ejemplo, y vender coches eléctricos, y eso podría resolver el problema de esa persona jurídica en este caso. Pero ¿qué pasa con las personas de a pie que tienen coches diésel? ¿Qué van a necesitar ellos en un futuro cuando esta ley sea aprobada? Van a necesitar, primero puede ser cambiar el coche eléctrico, o simplemente pueden ir a un taller de reparación que lo cambie de diésel a eléctrico, que lo haga. O sea, que si tú eres un inventor o estás en el sector de los coches y quieres aprovechar este problema como una oportunidad en lugar de una queja, ya tú sabes que puedes dirigirte hacia uno de esos clientes y decir: ok, yo voy a poner un taller de reparación de coches eléctricos, que es lo nuevo, es lo que viene, y ya tú estás resolviéndole un problema, o sea, ofreciéndole una propuesta a muchas personas que van a tener y van a necesitar ese tipo de servicios. Otra manera de enfocar este problema hacia una oportunidad de negocio es también si tú, por ejemplo, decides vender coche, o si tú eres un vendedor de coche ya que tiene muchos años en el mercado, pero hasta ahora los coches que vendían eran solamente lo que existe en el mercado de combustión fósil o de coches diésel. Tú entonces empiezas a promoverte y a moverte hacia el área de los coches eléctricos. Esa es una manera de enfocar este problema en lugar de quejarte. Sé que hay un colectivo que va a intentar frenarlo, como en otros países ha sucedido, y que se queja y que tanto, pero los emprendedores enfocan el problema hacia una oportunidad de negocio. El emprendedor dice: bueno, no, tenemos que adaptarme a los tiempos porque es un asunto que será prohibido. O sea, no es algo que yo pueda cambiar. Por más que yo me queje y tire piedra y haga todo lo otro, es algo que muy probablemente va a entrar en vigencia. Yo tengo que adaptarme a eso nuevo que va a entrar en vigencia. Entonces, la idea es fomentar esa mentalidad de orientarnos más hacia las soluciones que a las quejas. Y es así como nosotros vamos a dirigir esa orientación, vamos a dirigir nuestro enfoque hacia los problemas. Cada vez que veamos un problema de este tipo, o sea, que puede ser un problema para algunas personas, puede ser una oportunidad para otros, obviamente. El que desarrolle esa mentalidad de proporcionar solución. Entonces, ¿qué pasa? Lo que debemos hacer aquí también para el otro grupo de, por ejemplo, los fabricantes. Si tú eres fabricante, que obviamente sí, yo creo que no lo eres, pero en caso de, solo para que veas la mentalidad, ¿qué debo hacer? Empezar a fabricar, buscar la manera de fabricar este tipo de coches, o sea, eléctricos en lugar de diésel. Pero que si tú no estás en la industria de los coches, también lo puedes aprovechar. Tú puedes decir: voy a montar un taller especialmente para coches eléctricos, o voy a vender piezas de coches eléctricos, porque esos serán los nuevos coches que van a transitar en el país. Tan sencillo como eso. Ese es el futuro, por ejemplo.
Otra oportunidad de negocio que vemos, era lo que yo venía comentando, el ejemplo, miles de fanáticos de Bad Bunny estafados con entradas falsas en varios países. Esto ocurrió, conozco personas cercanas que le ocurrió, ocurrió sobre todo en Latinoamérica, que o sea, cuando iban a entrar, habían comprado la entrada, cuando iban a entrar se daban cuenta que su entrada ya estaba duplicada y había sido usada por alguien más. Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? Ya sabemos que hay un problema, es un problema grave porque el fanático está perdiendo dinero, ¿sabe? Está siendo estafado, eso es un problema. Un problema para el fanático y, como mencionaba anteriormente, también para la plataforma que vende los tickets. ¿Cómo resolvemos el problema? Varias maneras. Tenemos que comprar comprar o fabricar o desarrollar, si eres programador, desarrollar un software que evite esa doble falsificación. Aunque por lo menos a los software ya existentes, proveerle de algún mecanismo de ciberseguridad que detecte la falsificación. O proporcionar escáner a los organizadores de eventos que puedan detectar cuando una boleta es falsa. ¿Sabes? Cuando una boleta es duplicada a tiempo. O podemos también hacer algo con el código QR y algunos aparatos que son de comunicaciones contactless, o sea, sin contacto, para evitar que sean duplicadas. O podemos usar en última instancia lo que se conoce como blockchain, que algunos somos fanáticos de esa tecnología porque es totalmente incorrompible, o sea, es muy difícil de falsificar. O sea, lo que te estoy diciendo es que tenemos que enfocar estos problemas a soluciones más que a quejas. Yo sé que hay muchos fanáticos que se están quejando y que están llorando y todo eso, pero tú como emprendedor debes verlos como una oportunidad. ¿Y cómo verlos como una oportunidad? Bueno, ya yo te dije al principio, primero hay que identificar el problema. Eso es lo primero. Identificamos el problema, definimos por qué es tan relevante y luego hacernos la pregunta, ¿cómo? Con los conocimientos míos, yo tengo algún contacto que pueda generar alguna propuesta para resolver ese problema. Vamos a resolverlo. O yo sé alguna manera, alguna fórmula para resolver ese problema. Vamos a proponer entonces. Y luego hacemos el estudio de qué tan grande es el mercado, cuáles son mis proyecciones. ¿Vale la pena? Pues vamos. Tan sencillo como es. Hay muchas otras oportunidades, pero lo voy a dejar hasta aquí. Mira, esta es otra oportunidad, que es una oportunidad de las Naciones Unidas. Es un asunto que dice, se triplica el número de niños que necesitan apoyo educativo debido a los conflictos y las crisis. Esto es un problema real y es un problema que algunas personas lo hemos visto en carne propia, que hay muchos niños que en realidad no tienen acceso a educación, no tienen la oportunidad, ya sea por la pobreza extrema en que se viven o por la falta incluso de instituciones educativas. ¿Cómo nosotros podemos redirigir este problema hacia soluciones? Sencillo, tenemos que crear ideas que vayan a resolver ese problema. Una plataforma dirigida hacia ese nicho en específico, por ejemplo. O una escuela dirigida hacia ese nicho en específico. O algo a domicilio dirigida hacia ese nicho en específico. O algo comunitario, o sea, que trabaje por comunidad dirigida hacia ese nicho. Claro, hay ONGs, tú puedes también, porque eso lo veremos con el paso del tiempo. Hay ideas de negocio que están enfocadas a los negocios. Hay ideas de negocio que están enfocadas a resolver un problema social. Y hay ONGs. Tú decides como emprendedor, en cualquiera de los casos, se emprende un camino. Tú decides como emprendedor hacia cómo enfocar ese problema o cómo dirigir esa solución. Lo vamos a dejar hasta aquí porque no quiero hacerlo muy largo y muy cansón el video, pero yo espero que haya sido un contenido valioso para ustedes y si es así, por favor me comentan si entendieron todo el concepto y a partir de ahora vamos a estudiar diferentes oportunidades de negocios. En los próximos capítulos vamos a ver también cómo abordar la creación de ideas de negocio en torno a esas oportunidades,
cómo también evaluar esas ideas y, por supuesto, dónde encontrar oportunidades de negocio. O sea, cuáles son las fuentes principales, que no solo es la noticia. Una fuente también de oportunidad de negocio son tus necesidades primordiales. Eso lo veremos más adelante. Gracias por ver el video. Por favor, dedito arriba, likes y compartan si les parece útil.